Un milagro inexplicable. Cándida Marcela Esteche fue desde siempre torpe. Podría decirse que prácticamente desde que nació evidenció una ineptitud, una inhabilidad y una ineficacia notorias y alarmantes en todo cuanto hacía y emprendía. Ya como bebé era insólitamente torpe. Apenas nacida había que dirigirle la minúscula boquita hacia el pezón materno, ya que no acertaba en la insustituible y primordial succión, y al pasar hambre largaba llantos inconsolables, hasta que su madre, Aurora, se percató de esta característica inusual de la pequeña y comenzó a asistirla solícitamente en las acciones más básicas. Y a medida que fue creciendo, lejos de corregirse, su particularidad fue haciéndose mayor. Comenzó a presentar cardenales y moretones, ya que se golpeaba groseramente contra los barrotes de su cuna, que no tardó en tener que ser acolchada y acondicionada a las singularidades de la niña. Y cuando fue capaz de tomar objetos, obtusamente los manipulaba con tal impericia que se hería a sí misma o se introducía temeraria y peligrosamente cuanto elemento cayese en sus rústicas manitos, en sus ojos, nariz y cualquier otra cavidad corporal. No se trataba de algo hereditario, ya que sus progenitores no mostraban tal discapacidad o singularidad en forma tan manifiesta. Evidentemente era algo intrínseco e inherente a su personalidad que la distinguía y destacaba. Su aprendizaje de los primeros pasos fue directamente calamitoso. Caídas, golpes, torceduras, lastimaduras, heridas, cuanto accidente pudiese llegar a ocurrir, ella lo sufría. Fue así que se hizo habitué de las guardias médicas y urgencias de clínicas y hospitales, y para el personal de los distintos nosocomios se convirtió entonces en una abonada consuetudinaria a sus socorros. Tragó accidental e involuntariamente, por supuesto, distintos tipos de objetos, desde monedas hasta pequeñas piezas de juguetes que en sus incompetentes manos se transformaban en nocivos y riesgosos trastos. Ingirió impensada e inexplicablemente líquidos y sustancias tóxicas, se intoxicó con desinfectantes, sufrió picaduras de insectos por hurgar insensatamente en áreas y rincones oscuros y peligrosos, y se pinchó los deditos con espinas de rosas y cactus que le provocaron infecciones locales y distintas afecciones. Sin embargo, parecía que algún ángel, para los que creen en este tipo de divinidades, la protegía. O quizá fuese simplemente suerte, casualidad, destino o como quiera llamársele, pero nunca sus incompetencias, despropósitos y yerros le acarrearon consecuencias de gravedad extrema. Aun cuando potencialmente se exponía por sus tonteras a grandes peligros, no pasó de sufrir molestias, inconvenientes y situaciones relativamente fáciles y rápidamente corregibles, sanables y solucionables. Nació en el seno de una familia acomodada, por lo que nunca tuvo falencias ni sobresaltos en su infancia y juventud, no más de los que ella misma en su insensatez se infringía. Los Esteche eran una familia de tradición en la zona rural cercana a la ciudad de Rosario, y los varios campos, sus producciones y arrendamientos daban a don Lautaro Esteche, padre de Cándida, holgura, bienestar y buen pasar. Afincados en la zona noroeste de Rosario, más precisamente en el barrio de Fisherton, la familia Esteche gozaba de una vida apacible y cómoda, solo alterada por las reiteradas vicisitudes de Cándida, que, a medida que crecía, multiplicaba sus desatinos y desaciertos. No era una niña malagraciada. Siempre le peinaban los cabellos castaños con dos colitas a los costados que enmarcaban una carita redonda, donde sobresalían sus grandes ojos color miel, boca chiquita y nariz respingada, todo lo cual le confería un aspecto sempiterno de colegiala, y se destacaba aún más esta acepción por unas gruesas gafas de montura de carey, ya que desde muy pequeña se le detectó una miopía importante. Tampoco podía decirse que era imbécil, retardada, idiota, tonta, nula o lenta, no. Demostraba una cierta inteligencia, entendía y efectuaba las tareas y deberes de la escuela sin demasiados inconvenientes, lo cual la convertía, y así era considerada, como una buena alumna de nivel medio normal. No era peleadora, ni barullera, ni pendenciera, ni desobediente, ni rebelde, ni histérica. Pero tampoco era introvertida, retraída, huidiza, huraña, insociable, pusilánime o distante. Era simplemente torpe, tarambana. Y eso la convertía en problemática, ya que el personal docente, y no docente también, de la escuela, debían velar para que la pequeña ya desde los primeros años no se hiciese daño a sí misma o a sus compañeros por ser tan chapucera. Todos los días aparecía un problema distinto que la aquejaba. Caídas, tropezones y golpes eran de lo más normal,
y sus piernitas eran un muestrario de moretones de todos los colores y tamaños, cortaduras, raspaduras y magullones. En los recreos se la vigilaba especialmente y la enfermería del colegio debía reabastecerse permanentemente de vendas, curitas, alcohol, desinfectantes y demás elementos de curación que eran de uso casi exclusivo de Cándida. Las clases de manualidades, actividades prácticas y gimnasia eran puntual y específicamente escenarios propensos a todo tipo de percances e incidentes que la tenían como protagonista. Todos en la escuela la conocían y trataban de evitar sus infortunios y que se lastimara o produjera daños a terceros. Pero era inútil. Cándida tenía una proverbial habilidad para cometer actos insólitos, insensatos, inexplicables y peligrosos. Y era habitual la presencia de doña Aurora o de don Lautaro, requeridos para la atención de su única y adorada hija. Porque cabe destacar que a pesar de renegar con estas características tan particulares de la niña, no solo no la reprendían, la retaban o castigaban, sino que trataban de apoyarla, defenderla, ayudarla, sostenerla y protegerla hasta donde les era posible. Las anécdotas que dejó su paso por el Colegio de la Misericordia, ubicado sobre el Boulevard Oroño de Rosario, son numerosas y variadas, algunas graciosas, otras inverosímiles, otras extravagantes, insólitas, increíbles, pero por suerte nunca trágicas, o al menos en grado sumo. Tuvo una fractura del antebrazo derecho cuando se le cayó encima un armario cargado de pesados libros en la biblioteca. También y por descuido provocó un incendio en la pequeña cocina del personal de maestranza cuando quiso ayudar a la portera a preparar el café para las maestras. Por su accionar imberbe y descuidado, aunque siempre sin intención, don Lautaro tuvo que hacerse cargo, en algunos casos de la reparación y en otros la reposición de bancos, pupitres, cortinas, mapas, elementos escolares y útiles de los compañeritos de Cándida que sufrían los embates de este verdadero azote inescrutable, impredecible e incorregible. También sufrió un esguince de tobillo importante que la mantuvo escayolada casi un mes, cuando en un acto del 25 de mayo, disfrazada de paisana, erró el paso distraída con su canastita de empanadas y cayó desde una alta tarima dispuesta para la ocasión como escenario. Todo esto provocó que fuera blanco de pullas y bromas de sus compañeritos, que a esa edad parvularia suelen tener un grado de crueldad que, aunque inocente, hiere, maltrata y signa. Fue así que los motes de Pánfila, Marmota, Paparula, Opa y Chitrula, entre otros, por no citar a los más groseros y descalificadores, torturaban a la pequeña que sufría por tal actitud de sus pares. Aunque cabe acotar que inopinada y desconcertadamente, una especie de revancha, de venganza, caía sobre los agresores y ofensores que padecían en carne propia las calamidades que se sucedían en las proximidades de Cándida. Sin embargo, nunca pudo comprobarse intención aviesa o certera por parte de la niña, sino que, sencilla y simplemente, los acontecimientos más insospechados y funestos ocurrían a su alrededor, casual y peligrosamente. Así fue que a la larga sus compañeritos, aun los más audaces y agresivos, optaron por mantenerse alejados de aquel foco de desgracias. Es muy recordada aún hoy en día la situación que se dio cuando por primera y única vez, y como premio a su constancia y buena conducta, y por qué no decirlo, a los generosos aportes de don Lautaro a la cooperadora, se le confió la bandera nacional para un acto y desfile del 20 de junio en el Monumento a la Bandera. En esa ocasión, y mientras el entonces presidente de la Nación, el teniente general Juan Carlos Onganía, pasaba entre las filas de escolares que presentaban la enseña patria en alto a modo de saludo, las manitos de Cándida, inexplicable, aunque previsiblemente, dejaron escurrir el largo asta de madera que fue a impactar sobre la cabeza del mandatario que justo en ese instante acertaba a pasar frente a ella, desconocedor del peligro potencial a que se exponía. Los 4 puntos de sutura sobre la suprema y calva testa fueron un testimonio más de las torpezas de la susodicha. Hubo tal sinnúmero de situaciones que se sucedieron y que acarreó Cándida en su paso por las aulas de tan magna institución que no alcanzaría un tomo enciclopédico para reunirlas y registrarlas, por lo que la graduación y egreso de Cándida del establecimiento fue saludado y recibido con alegría, gratitud y alivio por parte de toda la comunidad educativa que temía justificadamente por su propia seguridad. No obstante, en el acto de graduación, Cándida se despidió, fiel a su manera, tropezando y enredándose con el cable del micrófono cuando fue llamada a recibir su diploma y medalla, lo cual provocó un cortocircuito en el equipo de sonido y en la instalación eléctrica de todo el edificio,
por lo que a partir de ese momento el acto continuó en la semipenumbra y con los discursos a voz en cuello de autoridades y disertantes, además del caos total que se generó y que desvirtuó y complicó de tal forma la ceremonia que aún hoy se le evoca como un hecho tragicómico. Mientras tanto, también se sucedían las vicisitudes insólitas e inauditas en su propio hogar y en el barrio, donde su menuda figura era temida por el vecindario, ya que en las contadas ocasiones en que sus amiguitas la llevaban a sus casas, se producían percances, contratiempos, accidentes, incidentes y problemas de la más variada índole. En su propio hogar, don Lautaro había contratado a 2 personas que a modo de niñeras seguían a Cándida a sol y a sombra a fin de protegerla de sus propias desventuras y acciones desafortunadas, insospechadas y desgraciadas. Y así todo no se llegaban a impedir los desastres más insólitos que dicho personal sufría cotidianamente, lo que motivó el ir y venir de empleados, quienes renunciaban con el paso del tiempo temerosos de su propia suerte. Los progenitores de Cándida decidieron continuo que la escuela secundaria constituiría para la puber, para ellos, para el establecimiento eventualmente elegido y para la sociedad toda, un riesgo cierto y concreto que no estaban dispuestos a afrontar, por lo que eligieron para la jovencita la solitaria instrucción de corte y confección y aprendizaje de piano en su propio domicilio. La formación del adolescente en ambos aspectos no fue auspiciosa ni productiva, ni mucho menos. Además de las heridas que se autoinfringía con agujas y tijeras, los productos de sus labores eran simplemente adefesios imposibles de utilizar o aprovechar. Sus ejecuciones en el piano familiar espantaban hasta a sus propios padres. 3 veces cambiaron de profesores, mas ninguno de ellos logró que aflorara el talento musical que doña Aurora y don Lautaro soñaban y esperaban, y la intentona de conseguir alguna destreza por parte de Cándida se frustró definitivamente cuando sorpresiva y accidentalmente la tapa del piano le aplastó las manitos, provocándole la fractura de 4 falanges. Probaron con otras disciplinas, mas todo fue en vano. Cándida no demostraba talento ni capacidad para ninguna, y los planes terminaban desastrosamente con reveses, infortunios, incidentes y hasta accidentes. De todas formas, Cándida era una muchacha impetuosa y ávida de conocimientos, aprendizajes y experiencias. Aunque conservaba la inocencia de una niña, llegó a la edad en que se perdían en soñaciones con príncipes azules, novelones románticos, caballeros y un futuro que la tenía como protagonista de un cuento de hadas. Pero desgraciadamente su persistente incompetencia, inoperancia y torpeza atentaban contra sus sueños, golpeándola, en todo el término de la palabra, contra la cruda y dura realidad de su destino de sinsabores y percances. Tenía solo 2 amigas que, aún conscientes del peligro que representaba su sola cercanía, fielmente se mantenían a su lado proveyéndola de las pocas satisfacciones de su malograda existencia, salvo en los periodos de convalecencia cuando resultaban afectadas por las consecuencias derivadas del devenir de la inocente y azarosa muchacha. Fue entonces que, acicateada por estas 2 amigas, cuando ya estaba en la llamada edad de merecer y sus hormonas bullían impetuosas en su interior, concurrió a un picnic del día de la primavera, también festejado como Día del Estudiante en el Country Club de Funes, localidad cercana a Rosario. Transcurría ese día de alegrías y divertimentos sin que, extrañamente cabe decir, se hubiesen producido incidencias ni inconvenientes cuando Cándida y sus amigas fueron invitadas a participar de un juego de vóley con un grupo de chicos y chicas que dispensaban también allí el día de fiesta. En pleno desarrollo del juego y ante una pelota que se elevó en demasía hacia el cielo, Cándida corrió presurosa con la idea de impulsarla, cuando cayese, hacia el otro lado de la red. Al mismo tiempo, un muchacho del grupo que jugaba en su mismo equipo tuvo la misma intención, y allí fueron los 2, al mismo sitio, al mismo tiempo y con el mismo ímpetu. El encontronazo fue inevitable. Chocaron las cabezas con un ruido seco y quedaron ambos tendidos inconscientes hasta que una ambulancia los trasladó hasta el dispensario local. Y allí, en una salita humilde de azulejos verdes en sendas camillas, 2 almas se encontraron y reconocieron. Fue entonces más que un choque casual, fue el destino que dispuso ese instante supremo de aparente desgracia. Cuando Cándida abrió sus ojos, simultáneamente despertó en la camilla de al lado Juan Ramón Burgos, quien de allí en más se convertiría en su mitad, su compañero, su pasión y amor para toda la vida. La casualidad no fue tal, no.
fue el encuentro de dos almas análogas y semejantes, de dos vidas que hasta ese momento habían sido paralelas y que se cruzaron en aquel instante fatídico. En efecto, Juan Ramón Burgos era portador de una historia similar, parecida, casi calcada a la de Cándida. Torpón, inhábil, inepto, inútil, incapaz, ineficaz, incompetente, chapucero y chambón, merecedor también de parte de todos los que lo conocían de motes y epítetos como alcornoque, sopenco, soquete, adoquín, chitrulo, pavo y huevón, con antecedentes equitativos y comparables a los de Cándida y un currículum repleto de vicisitudes, incidentes, fiascos, tonteras, metidas de pata, desaciertos, absurdos, desatinos, despistes, despropósitos y barbaridades, fueron tal para cual. Dos almas gemelas, porque cuando ambos despertaron de la conmoción cerebral y superaron el traumatismo del cráneo, el flechazo fue instantáneo, el ramalazo de pasión brutal, el impacto emocional evidente, la atracción fulminante. Dos potencias se habían unido. Las familias de ambos y los amigos temblaron. ¿Cuál podría llegar a ser el resultado de la colisión de dos seres tan desgraciadamente particulares? Ningún argumento iba a disuadirlos, por más que se basara en la seguridad de ambos y, por qué no decirlo, de todos los que estuviesen a su alrededor. Pero la suerte estaba echada. La unión era inevitable. Tan íntimamente convencidos estaban que muy poco tiempo tardaron en comunicar la trascendental, inapelable y definitiva decisión. Se casarían. No hubo ni uno solo del círculo de familiares y amigos de ambos que no se encomendara a Dios y a todos los santos del cielo, que no augurara un futuro inescrutable, aunque prometedoramente calamitoso. Nada pudo hacerlos cambiar de opinión. La pasión, el amor, el convencimiento, la certeza fueron totales. Y un día lluvioso de noviembre, Cándida y Juan Ramón se casaron. Juan Ramón era un mozo bien parecido, delgado, de estatura media, facciones suaves, grandes ojos negros, nariz aguileña y cabello oscuro rizado. Tal como su amada había encarado estudios, oficios y menesteres, pero en ninguno se destacó, al contrario, era bastante inútil, improductivo e ineficiente, y donde participaba se producían inconcebiblemente avatares inauditos, enredos y percances. Al momento de conocerse con Cándida, subsistía mantenido por sus padres, por lo que don Lautaro generosamente lo incorporó a su staff de administración de sus bienes, y aunque nunca brilló ni se destacó en las escasas, cabe acotar, tareas que le asignaban, su sustento y porvenir quedaron asegurados para felicidad y alivio de sus progenitores, don José Burgos y doña Ramona Misetti. La noble pareja quiso desde un principio vivir en su propio hogar, desoyendo todos los consejos bien intencionados de familiares y amigos que advertían los riesgos catastróficos que suponía que tales personajes, con tales antecedentes, enfrentaran los cotidianos quehaceres domésticos, que en tal situación se convertían, aún los más sencillos, en potenciales amenazas. Se instalaron entonces en una propiedad que les cedió don Lautaro, ubicada a pocas cuadras de la mansión paterna, y aceptaron finalmente, aunque a regañadientes, la asignación de un ayudante para Cándida para las tareas de la casa, Laura, que en realidad, solapadamente y adoctrinada por don Lautaro, supervisaría y cuidaría de la inepta pareja. Así todo, y a pesar de esta previsión, los accidentes hogareños se sucedieron como era de esperar, aunque felizmente nunca ninguno terminó en tragedia. Llámesele azar, destino o casualidad. Y un buen día, para sorpresa mayúscula de todos los allegados, aun cuando la posibilidad debería haberse considerado como cierta, lógica y normal, Cándida anunció su embarazo. Se tejieron todo tipo de hipótesis y suposiciones, siempre temerosas y de augurio incierto. ¿Qué fruto podría salir de la unión de semejantes especímenes? ¿Cómo podría llevar ese par de tarambanas a buen puerto una cuestión tan delicada como un embarazo? ¿Cómo iban a atender, cuidar y educar a un crío cuando ambos eran incapaces de cuidarse a sí mismos y el uno al otro? ¿Qué sería de la desdichada criatura que cayera en las inoperantes manos de la torpe pareja? Se temió lo peor. Don Lautaro quiso acrecentar los cuidados y previsiones disponiendo más personal para el cuidado y protección de la familia en ciernes en la instancia que se avecinaba, pero ambos se opusieron defendiendo su independencia y libertad y argumentando que con su infinito amor serían capaces de afrontar cualquier desafío y solo aceptarían que siguiera atendiéndolos Laura, devenida además de supervisora, guardián y vigilante, en niñera, nana, nurse y nodriza.
El embarazo, a pesar de un sinnúmero de contratiempos, contingencias, incidencias y distintos trances provocados por las insensateces de los incompetentes padres, llegó felizmente a buen término y un día de Nochebuena, como alumbrado por la misma estrella que iluminó la llegada del más famoso niño de la humanidad, nació Juan Marcelo Burgos Esteche. Elegidos sus nombres en honor a sus padres que soñaban y deseaban que el vástago llevase y tuviese parte de ellos mismos, para horror de toda la familia y amigos, cabe acotar, y que se salvó del postulado Cándido gracias a la insistencia de los abuelos que propusieron y rogaron por el definitivo Juan Marcelo. El niño fue creciendo sano y saludable bajo la atenta e imprescindible mirada y supervisión de Laura y del amor inconmensurable, cabe destacar, de sus rústicos padres, que a pesar de ese sentimiento seguían cometiendo con su habitual torpeza todo tipo de burradas, aberraciones y desaciertos. Sin embargo, y aun a pesar del despistado matrimonio, los trastornos no fueron graves ni trascendentes, y el niño, ya a los pocos meses de vida, comenzó a mostrar signos de independencia y autosuficiencia, como si comprendiese el peligro potencial que representaban sus progenitores. En los siguientes años el desarrollo del vástago fue exponencial. Su inteligencia crecía y su ingenio era cada vez mayor, obligado quizás por las circunstancias y situaciones a las que se veía expuesto por la inoperancia de sus tutores. Y así Juan Marcelo, por estímulo, por necesidad, por circunstancias o por algún designio natural, y hasta superior y divino según la opinión de algunos familiares y amigos, se convirtió en un niño prodigio. Salvando los incesantes y sucesivos escollos que le propinaban inintencionadamente, por supuesto, sus padres, el pequeño creció y creció, física, emocional e intelectualmente. Su vida se tornó un éxito constante y rotundo. Cursó los estudios primarios y secundarios en el Colegio de los Hermanos Maristas en la mitad del tiempo establecido y ya adolescente, vital, saludable y en toda plenitud, ingresó a la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Rosario, donde en el extraordinario lapso de 4 años, y contando con solo 20 años de edad, se recibió de médico, especializándose a partir de entonces en la difícil y apasionante rama de la neurocirugía. No obstante, y no por ser tan destacado estudiante, Juan Marcelo dejó de ser un niño, adolescente y joven absolutamente normal, sociable, divertido, encantador, solícito, amable y por supuesto bien educado, que vivió a pleno la vida con amigos, salidas y divertimientos propios de cada etapa. Son también innumerables y variadas las anécdotas que rodearon su niñez, adolescencia y juventud, y las adversidades que tuvo que superar producto de los dislates, desatinos y disparates en los que se vio involucrado por obra y gracia de sus amados padres, y que gracias a Dios y a su pericia, maña, destreza, competencia, disposición, facilidad de ingenio y aciertos, pudo sobrellevar y quedaron entonces como parte del anecdotario, ya abultado, cabe resaltar, familiar. Tras algunos años de residencias y prácticas en distintos hospitales e instituciones, comenzó a destacarse en su profesión y lo demás es ya harto conocido. Juan Marcelo Burgos Esteche se convirtió en uno de los neurocirujanos más prestigiosos del mundo entero y reconocido como una de las mentes más brillantes de nuestra época. Formó una hermosa familia con 3 preciosos descendientes, de los cuales ninguno, para alivio y satisfacción de todos, heredó la peculiar idiosincrasia de sus abuelos paternos. También fue siempre un abnegado hijo que tras la desaparición física de sus abuelos maternos y paternos y de Laura, la fiel servidora familiar, se hizo cargo de sus padres con amor y paciencia. ¿Y qué fue de Cándida y Juan Ramón? Ambos viven felices en una institución especial donde Juan Marcelo los instaló, y no por desentenderse de ellos, todo lo contrario. El agradecido y amoroso hijo les buscó, propició y aseguró un lugar grato, cómodo y sobre todo seguro, donde una corte de ayudantes, enfermeros, vigilantes y supervisores cuidan de la inefable pareja protegiéndolos más que nada de sí mismos y sus habituales peripecias, ya que siguen siendo tan torpes, chambones y tarambanas como siempre. Una historia singular, una vida excepcional. Y para todos los que han conocido y experimentado de cerca las desventuras y la, por qué no decirlo, apasionante existencia de estas personas, queda como un gran misterio, como un enigma, establecer cuál fue el mayor milagro. Si que de la unión de 2 personalidades como Cándida y Juan Ramón surgiera la brillante figura de Juan Marcelo, o que los 2 citados personajes y protagonistas de esta crónica, únicos
especiales, estrambóticos, estrafalarios, particulares, pintorescos, extravagantes y sorprendentes, hayan llegado a viejos sanos y salvos.